yo les invito a participar en estos talleres tan importantes, tan interesantes, que están dirigidos a ese grupo grupo numeroso que tiene en este momento la ciudad de Lima, que es el grupo de los adultos mayores, y en la que nosotros estamos interesados en que ellos puedan preservar muy bien su salud y puedan valerse de estas oportunidades, no solamente los adultos mayores, sino también las personas, los familiares o las personas que los cuidan, o aquellos profesionales o personas que de una u otra manera les brindan asistencia. Y por esa razón es que se ha priorizado estos talleres para que ustedes tengan la oportunidad de conocer cómo es, cómo es que se le puede ayudar a su adulto mayor para preservar su salud en esta época tan complicada en la que la situación nos ha obligado de todas maneras a confinarnos. En ese contexto, yo doy por iniciada la cantidad de talleres que este taller hoy, y la cantidad de talleres que vamos a dar durante todo esto, dentro de este programa que se llama Recuperando Vitalidad. Y voy a presentar con mucho agrado a los licenciados tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación, que son catedráticos especialistas en la temática del adulto mayor, quienes van a dar inicio al primer módulo, en donde vamos a hablar de las consideraciones generales para que todos ustedes sepan de qué se trata esto y qué cosas se debe tener en cuenta para poder continuar el día jueves con el siguiente módulo de todo lo que corresponde a la introducción de esta parte tan importante, y luego continuar con los demás talleres a los que en algún momento se les va a dar su certificación de participación, los va a preparar para que puedan ustedes manejar y ayudar y asistir a sus adultos mayores con gran trabajo que se ha hecho con el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Voy a presentarles a los 4 panelistas. En esta oportunidad tenemos a la doctora Rosa Rodríguez García, tenemos a la licenciada Angie Rodríguez Mascaro, tenemos al licenciado Cristian Velázquez Subieta y a la licenciada Paul Jara Pino, que cada uno en su momento va a darnos los alcances relacionados a este módulo de introducción que es necesario conozcamos para poder y darle lo mejor a nuestros adultos mayores, y los mismos adultos mayores también, que puedan aprender de cómo cuidarse, cómo mantenerse en un buen estado físico. Le doy la palabra en este momento a la doctora Rosa Rodríguez García, quien va a hablar de las características generales del envejecimiento y envejecimiento saludable. Doctora Rodríguez, muy buenas un tardes, gusto, muy y le buenas doy la tardes palabra. con todos. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, ¿no? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, iniciando estas videoconferencias, ¿no? El año pasado, en el semestre pasado, tuvimos también el placer de estar con ustedes, y me alegra mucho, ¿no? De poder llegar a la población a través de este medio, ¿sí? Como ustedes saben, ¿no? Yo represento a la Universidad Wiener, ¿no? Y como se dice, una labor que venimos haciendo también desde la parte de responsabilidad social con nuestra población, ¿no? Así que gracias por esos lazos que hemos formado a través de este tiempo, ¿sí? Les pido por favor que cuelguen, coloquen ya mi presentación, muy amables. Muy bien. Señores panelistas, les agradeceré si pueden activar sus cámaras para que las personas lo puedan ver. También la presentación se está activando. Clase. Estoy en clase. Por favor. Perdón, Doctora, un ratito, ya sí, está. un ratito.
Estoy en clase, por favor. Sí, por favor, sí, ya. Gracias. Ya. Termino y te llamo, por favor. Sí, ok, gracias. Perdonen, disculpen, pero es una responsabilidad que tenía que responder. Bueno, hablamos con respecto a lo que es las características del envejecimiento. Como decía nuestra anterior panelista, ¿no? La importancia que hoy en día tiene que ver con lo que es el crecimiento de esta población, ¿sí? Pasamos. Pasen, por favor, Sí, ahí está, perfecto. Bueno, con respecto a lo que es en sí lo que nos preocupa, ¿no? De las características de lo que es el envejecimiento, debemos de empezar por algo, ¿no? Primero que todo, estas características van a estar enfocadas en todo lo que es el estilo de vida saludable o de repente lo contrario para que estas características se acentúen, ¿no? Y entonces debemos de tener en cuenta, por ejemplo, la alimentación, ¿no? El tipo de actividades que hacen, la actividad física, porque yo soy, como fisioterapeuta me encargo de lo que es el movimiento, ¿no es cierto? De ver también cómo está esta persona en el cuidado de su sueño, ver también el aspecto de la sexualidad, ¿no? Y también el uso de sus tiempos libres. Estos son los que van a marcar, ¿no? En sí, cómo este adulto mayor va a envejecer, ¿no es cierto? Pasamos. Por favor, pase. Ok. ¿Qué es lo que yo debo de tomar en cuenta, ¿no? Para lo que es los cuidados generales, ¿no? Y de ahí que nosotros tenemos que ir conociendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo lo que es el envejecimiento de los sistemas, ¿no es cierto? Tanto en los órganos internos como externos, ¿no? Y tenemos que ir conociendo todos los problemas que este adulto mayor tiene, ¿no? Por ejemplo, como las conductas propias que tiene el adulto mayor, ¿no? Y lo decía en el inicio, ¿no? Sobre la calidad de vida, las costumbres, todo eso va a ir enmarcado a buscar, ¿no? Lo que son el envejecimiento de la población, que es distinto en todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa es el envejecimiento en los pacientes que son de la sierra, de la selva, de la costa, ¿no? Por las mismas costumbres que tienen, ¿no es cierto? Y más aún si estos adultos mayores tienen pues una costumbre de hacer actividad física, tienen las costumbres de tener sus controles, ¿no? Sus controles para ver cómo está su salud y si tienen alguna enfermedad, si estos se están haciendo como se dice, su autocuidado, ¿no es cierto? Entonces, de estos problemas tenemos, pues, ¿no? Conocer los problemas del ser humano es, como se dice, es muy amplio, pero en líneas generales tenemos que tener claro esto, ¿no? Pasamos, por favor. Acá puse esta imagen, ¿no? Para reconocer, ¿no? Primero tenemos que tener claro cuál es el concepto de un anciano, de un adulto mayor, ¿no? La RAE nos dice, ¿no? Que viejo, ¿no? O anciano es una persona de mucha edad, ¿sí?
Pero ustedes ven acá esta imagen y uno dice, bueno, esta señora, ¿cuántos años podría tener? Esas características faciales que tiene, ¿no? Su pelo cano, su vestimenta, ¿no? Nos puede dar una idea visual de lo que puede estar pasando con este adulto mayor, ¿no? Y decíamos, ¿no? A veces conocemos al adulto mayor o al anciano ya como la última etapa de su vida, ¿no? Muchas veces pensamos que es así, ¿no? Y, y también algunos adultos mayores dicen, no, mire, yo ya soy adulta mayor, ya soy fea, ya he perdido la belleza, ¿no? Porque ellos consideran que el adulto mayor de por sí, su característica es que ya perdió la belleza, ya está viejito, está arrugadito, está con canas, ¿no? Y otros lo toman de diferente manera. Otros piensan que es de diferente forma el envejecimiento, ¿no? Es muy importante que nosotros veamos eso, ¿no? Nosotros vivimos muchas veces con un perjuicio, ¿no? Un prejuicio de lo que es en sí catalogar un adulto mayor solamente por la manera como los vemos, ¿no? Pero no sabemos internamente cómo está esa persona. Entonces, hay estereotipos, ¿no? Sociales, ¿no? Que muchas veces nos hacen ver a un adulto mayor de otro punto de vista, ¿no? Pasamos. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Que tenemos pues una historia, ¿no? Que nos hace comprender que cuando, como se dice, uno va avanzando en años, ¿no? Yo les digo, ¿no? Tengo una experiencia increíble, ¿no? Por eso es que cuando veo la historia de todo el caminar que tienen nuestros adultos mayores desde nuestra familia, desde adultos mayores famosos que han habido, ¿no? Desde los antiguos pensadores, ¿no? ¿Qué es lo que piensan de la vejez, ¿no? ¿Qué es lo que piensan de la vejez? Por ejemplo, Eclesiastés, ¿no? ¿Qué nos dice con respecto a esto? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que llegue la vejez, ¿no? Miren esa forma de pensar, ¿no? Que piensan pues que la vejez ya es lo último que hay, o uno dice, ¿no? Siembra en tu juventud para que goces de tu vejez, ¿no? Platón también nos decía así, la vejez no viene sola, ¿ah? Viene acompañado, viene con regalos, ¿no? Muchas veces los regalos son pues las enfermedades, porque a veces cuando estamos jóvenes no hemos hecho el cuidado debido, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Estos pensadores, ¿no? Nos dicen cosas tan bonitas, ¿no? Como que las canas y los dientes pueden ser accidentes, pero arrastrar los pies, eso sí es vejez. Imagínense. O sea, es un accidente perder de repente los dientes, ¿no? Quedarse con los pelos blancos, ¿no? Pero arrastrar los pies es vejez. Eso es lo que nosotros como fisioterapeutas decimos no. Nosotros lo último que quisiéramos es que nuestros adultos mayores se caractericen por arrastrar los pies, porque nosotros somos fitness, somos movimiento. Entonces, nosotros no queremos que los conozcan a nuestros pacientes adultos mayores, que estén arrastrando los pies, que estén postrados, que sean inservibles. No, nosotros no queremos que los conozcan así a nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores tratados por los fisioterapeutas serán adultos mayores saludables, adultos mayores con movimiento, con vida. Eso es lo que queremos y sobre todo con dignidad, ¿no? Pasamos. ¿Pasamos? Muy bien. Insistimos en lo que es en sí el concepto de un adulto mayor sobre la OMS dice que es un proceso biológico,
es que se dan los cambios, ¿no? A nivel fisiológico, estructural, los cambios psicológicos, sociales, ¿no? Y estas limitaciones de la capacidad de adaptación al ambiente, ¿no? Nosotros, como profesionales de la salud, intervenimos en estos procesos, en estos cambios, ¿no? Muchas veces, incluso antes de que se presenten estos cambios como se dice, en aspecto degenerativo, ¿no es cierto? Porque la idea es prevenir. Y esta charla que estamos haciendo el día de hoy es llegar a la población para que se den cuenta de que si quieren envejecer con dignidad, tienen que empezar desde la juventud, ¿no? No esperar y tratar sobre estas estructuras, ¿no? El aspecto fisiológico, el aspecto estructural, el aspecto psicológico y el aspecto social. Es como yo siempre les digo a mis alumnos, es una pata que tiene 4 mesas, 4 patas, es una mesa con 4 patas, perdón, ¿no? Que hay que cuidar, porque si una pata está coja, esa mesa se cae, ¿no? El ser humano es igual, ¿no? Tiene que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Porque eso nos va a dar una vejez, como se dice, saludable, ¿sí? Es un proceso que es irreversible, lo conocemos. Nadie puede decir, salvo los que venden hoy día las teorías, ¿no? Que dice que los adultos mayores, el envejecimiento, se puede revertir con grandes fórmulas y cremas y las arrugas se disuelven, ¿no? Y el ácido hialurónico. Entonces, es una vejez que podría decir que se puede reestructurar de una manera artificial, pero porque por dentro y a nivel celular el envejecimiento se da sí o sí, es irreversible, ¿sí? Muy bien, pasamos. Entonces, tenemos ahí que en cuanto a las características, es un proceso normal, ¿no? Así como nacemos, ¿no? Crecemos, nos desarrollamos, también envejecemos, ¿sí? Es, como les decía, es irreversible, el envejecimiento es universal, yo no envejezco aquí de una manera y en China de otra manera, ¿no? Todo es universal, ¿no? Si no podríamos elegir, ¿no es cierto? De repente nos vamos a un país donde sea la fuente de la juventud, nadie se envejece, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Porque nos perderíamos toda la experiencia, ¿no? El envejecer también es importante, ¿no? Entonces, es heterogéneo, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede modificar la velocidad? ¿No? De repente sí, podríamos tal vez, pero eso está en función a los estilos de vida que tenemos. Porque a veces la gente dice, bueno, de algo hay que morir. Ese es el comentario que tienen nuestros pacientes. Dice, bueno, hay que vivir feliz, comamos todo lo que se puede, mientras haya vida hay que vivir, porque después viene la muerte y no nos hemos divertido. Y yo digo, caray, que si sería importante vivir, ¿no? De esa manera, tan superficial, ¿no? Y decir, bueno, me voy a morir en algún momento. Yo sí, también estoy de acuerdo en que en algún momento nos vamos a morir, pero es importante morir, ¿no? No de repente quedarse paralizado con una enfermedad que está postrado, donde, como siempre les digo a mis pacientes, ¿no? El primer día tu familia te va a salir y te va a apoyar, toda la semana ustedes van a tener el apoyo de alguien que los va a cuidar por lo menos los primeros meses, pero cuando ya tú no tengas forma, ya no haya solución para tus problemas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que te van a tener de repente que meter en algún albergue, ¿no? Porque la verdad que la familia se vuelve a veces tremenda, ¿no? Entonces, agarran a los adultos mayores y los dejan prácticamente a un lado, ¿no? Entonces, yo no quiero vivir así, yo lo que quisiera vivir es, como se dice, sana, saludable, ¿no? Por siempre, ¿no? Y bueno, si tengo que enfermar, pues me tendré que cuidar, medicarme, ¿no? Pero no deteriorar mi vida así porque sí, ¿no? Pasamos.
Entonces, podría yo decir, ¿no? Que hablar de todo lo que son los factores, ¿no? Que producen lo que es el envejecimiento, hablamos de los factores endógenos y los exógenos, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? Que en los endógenos tenemos más o menos el 30% que va a contribuir a lo que es la parte de lo que es la vejez, ¿no? Y los exógenos el 70%, ¿no? Si hablamos desde la parte de lo que es la epigenética, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo digo esto, ¿a qué se refiere? Que lo que está fuera, ¿no? Cómo es, por ejemplo, el tipo, la vida que lleva ese adulto mayor, cómo se alimenta, qué es lo que ingresa a su cuerpo, hace que esta persona pueda tener un envejecimiento, como se dice, exitoso o un envejecimiento triste, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo lo que está fuera, que lo podemos controlar, a veces no lo hacemos. Y resulta que eso hace que contribuya al envejecimiento de repente con carga de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, podríamos estar hablando desde ese punto de vista lo importante que es la prevención y la promoción de la salud, ¿no es cierto? Pasamos. Creo que ya me estoy pasando del tiempo, ¿sí? Bueno, seguimos. Pasamos, por favor. Aquí hay un montón de teorías que explican el envejecimiento, ¿no? Nosotros, solamente por nombrarlos, ¿no? No es propósito de esta charla, pero sí quería dejarles como un concepto a tomar en cuenta, ¿no? Todas las teorías que existen para explicar el envejecimiento, desde la parte, ¿no? Interna de la célula, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasamos. El envejecimiento celular, ¿no? Todos los cambios que se dan, los cambios para que haya, ¿no? La relación entre los cambios físicos y la parte funcional, ¿no? La disminución de la energía, disminución de las proteínas, ¿no? También el trabajo que hacen los receptores, ¿no? Los vasos comunicantes, ¿no? Esto tiene que ver más desde el entendimiento de las características del envejecimiento desde la parte de las células, ¿no? De los cambios estructurales que hay a nivel celular, ¿sí? Y cómo se produce así, en realidad, la atrofia en lo que nosotros podemos ver hacia afuera, ¿no? Los músculos, ¿no? Las características, por ejemplo, esas famosas arrugas, ¿no? Cómo es que vienen, ¿no? Cómo que, como se puede decir, ¿no? Nosotros tenemos que primero entender la función, cómo es por dentro, ¿sí? Y los resultados que nos pueden dar hacia el exterior del ser humano, ¿sí? Pasamos. El envejecimiento tisular es otro también, ¿no? Que nos va a dar, por ejemplo, lo que son los patrones, por ejemplo, en lo que es la atrofia a nivel de los órganos internos, ¿no? El corazón, el hígado, ¿no? La esclerosis, ¿no? Los vasos, el riñón, el corazón, ¿no? La elastosis, ¿no? Lo que es el trabajo ya es lo que se ve en la piel, ¿no? En la piel, por ejemplo, lo que es la parte interna de los, del tejido digestivo, ¿no? Las vías respiratorias, ¿no? La calcificación de los vasos, de los bronquios, ¿no? Es un aspecto más teórico que de repente muchos se estarán preguntando cómo es esto, pero sí es importante dar, como se dice, algo general para que se pueda comprender cómo son las características del envejecimiento. Adelante. Cuando hablamos nosotros que envejecemos, no solamente, como les decía, se ve por fuera, también se ve en la parte interna. Eso es lo que no vemos y por eso es que a veces no entendemos. Y
hacemos cosas que afectan, por ejemplo, a nuestra vida, a nuestro sistema cardiovascular, a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces, debemos de entender que si nosotros no nos cuidamos, estamos acelerando este envejecimiento también de los órganos, de nuestros aparatos, ¿no? No solamente podemos decir por fuera, es como un dicho, ¿no? Por fuera flores, por debajo temblores, ¿no? Entonces, conozcamos todos los cambios que se pueden dar en los órganos internos, ¿sí? Pasamos. Miren todo el envejecimiento que se produce también en un adulto mayor, por ejemplo, los cambios que hay a nivel digestivo, a nivel geniturinario. Y eso se ve, ¿sí? Se ve. ¿Por qué? Porque las personas dicen, ya no como como antes, cuando era joven, comía de todo, ¿no? Si era piedras, piedras comía, ahora ya no puedo comer, ¿no? Todo me hace daño, todo me hace mal, ¿no? Y eso es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente también pues hay un envejecimiento a nivel de la parte digestiva, ¿no? Y eso a veces no lo tomamos en cuenta. A nivel de geniturinario, ustedes van a ver que también hay, ¿no? Hay atrofia, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que tanto en el hombre como en la mujer hay cambios, ¿no? Que se dan. A mí siempre me preguntan mis pacientes, no sé qué pasa, dice que ahora la verdad tengo muchas infecciones urinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las paredes, ¿no? De las zonas íntimas, ¿no? Por ejemplo, en la mujer hay resequedad y esa piel se parte, ingresa los microbios y produce infecciones. Igual pasa en los hombres, ¿no? Los hombres también, ¿no? Tienen problemas de la próstata, tienen orina constante, ¿no? Y muchas veces eso no lo logran, como se dice, tomar en cuenta, ¿no? Pasamos. A nivel musculoesquelético, ¿no? Eso es lo que muchas veces nuestros adultos mayores pueden darse cuenta, ¿no? Dicen, me duele las rodillas, me duele, tengo cansancio, prácticamente yo era alto, ¿no? Por ejemplo, como Cristian, que es alto, creo que Cristian tiene, no sé, 1,90 m de talla, ¿no? Vamos a decir, ahora que está joven, pero de aquí en unos años va a ir perdiendo altura, ¿no? Entonces va a decir, ¿qué pasó? Me tomé la chiquitolina. No, sucede que está envejeciendo en sus articulaciones. Y entonces toda la gente cuando va al peso y la talla, dicen el peso y la talla, pero de cuando tenían 40, ¿no? Entonces esa señora no tiene y a veces se molesta. No, yo sí, mi talla es 1,70. No, señora, tengo 1,60. No, esta balanza, este tallímetro está equivocado. Es una realidad que envejecer también es perder altura, ¿no? En lo que es la parte ósea. Lo que es, por ejemplo, el umbral del dolor, ¿no? También vamos a ver que, por ejemplo, en lo que son las artrosis se presenta mucho este problema, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo, en lo que es la piel, ¿no? Vamos a ver que se pigmenta la piel, se mancha la piel. Nos quedamos Cindy, ¿no? Cambiamos de nombre, nos ponemos, ya no somos Rosas y nos llamamos Cindy, sin dientes, ¿no? Sin dientes, ¿no? O si no, como dice, se destejió el gorro. ¿Qué pasó que se destejió el gorro? Claro, ya no se comienza a notar la calvicie, ¿no? En los hombres y en las mujeres también vamos perdiendo cabello, ¿no? También es así. Las uñas también se van poniendo muy, muy gruesas, muy toscas, ¿no? Entonces, también es una de las características que tenemos que pensar. Pasamos. Muy bien. El sistema nervioso, ahí vamos a ver, ¿no? Que ya comienza la primera característica, la persona comienza a perder la memoria, ¿no? Comienza a como que, ¿no?
ya no se acuerda dónde dejó la llave, ¿por qué? Porque ya hay un cambio también a nivel del sistema nervioso, hay atrofia, ¿no es cierto? En algunos casos hemos visto que hay también la presencia, por ejemplo, ¿no? de los problemas mentales, ¿no? Hemos visto, el abuelito cambió de carácter, no es que cambió de carácter, hay un cambio ahí a nivel nervioso también, y se olvida, comienza a acordarse de su niñez, se presenta el Alzheimer, ¿no es cierto? Hay un cambio también, una disminución a nivel hormonal, ¿no? Los órganos de los sentidos, ¿no? Ya usamos más lentes, usamos de repente audífonos, ¿no? Porque ya no escuchamos, ya no vemos, ¿sí? Muy bien, pasamos. Aparte de eso, hay otras cosas también en el gusto, ¿no? También hay cambios a nivel sensorial, ¿no? Conclusión, es un proceso, el envejecimiento es un proceso multifactorial, ¿no? Hay un daño oxidativo, ¿sí? Pérdida de la capacidad regenerativa, ¿sí? Entonces, hay una disminución, ¿no? de viabilidad, y las personas adultas mayores, hoy ese término es conocido, se vuelven mucho más vulnerables, ¿no? Dice adulto mayor, vulnerable, ¿no? Entonces, con esto, ¿no? Pasamos, por favor. Esto es lo que les decía, ¿no? Cuando niños jugamos, somos ídolos del Mickey Mouse, ¿no? Somos felices, pero a pesar de todo, el Mickey Mouse también se puede volver viejo, porque tantos años, ¿no? Ya cuántos años tiene, cuántos siglos puede tener el Mickey Mouse, también envejece. Los árboles también se les caen las hojas, también se vuelven viejos, ¿sí? Algunos árboles son muy, como se dice, muy fuertes, ¿no? Y eso hace también pensar en que los adultos mayores también pueden llegar a tener mucha edad, como en este caso esta señora que está cumpliendo 100 años, ¿no? 100 años. Y ya no nos llama la atención, porque la verdad, la esperanza de vida ha crecido y nos podemos dar cuenta que hoy en día la gente puede llegar a los 100 años, pero siempre y cuando los cuidemos, ¿no? Mi mensaje, ¿no? Es en realidad decirles a las personas que tienen adultos mayores, ¿no? No creamos, ¿no? Que es como que obligación cuidarlos, ¿no? Sino es un detalle que ellos tuvieron cuando niños nosotros, ¿no? Nos cuidaron con amor, ¿sí? No veamos como que es mi responsabilidad, no. Es el amor que yo le tengo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, que yo tengo que hacer por ellos las cosas con amor, brindarles los cuidados con amor. Cuando uno transmite amor hacia la otra persona, ya no se convierte en un trabajo, ya uno se siente feliz de poder compartir con esas personas, ¿sí? Bueno, hasta ahí, muchísimas gracias, les agradezco bastante por este espacio tan importante, que les digo, los felicito por estar haciendo un cambio desde lo que es la prevención y la promoción de los estilos de vida saludables y hoy en los adultos mayores. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Marlene. Doctora, ha sido un gusto volverla a escuchar, tenerla aquí, una gran oportunidad para todos nosotros que estamos escuchando y siguiendo estos talleres. Muchísimas gracias, doctora. Muy agradecida. Amable. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Le paso la palabra a nuestra licenciada Angie Rodríguez Mascaro, ella va a hablarnos acerca de la persona adulta mayor y clasificación de acuerdo a su grado de dependencia. Licenciada, vamos a escucharla. Sí, ¿se me escucha? Buenas tardes. Sí, por supuesto. A ver, un momento. Buenas tardes, ¿se ven las diapositivas? Sí, se ven las diapositivas. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos. Yo soy la licenciada Angie Rodríguez Mascaró, tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Tengo una especialidad en fisioterapia del adulto mayor y además una maestría en geriatría y gerontología. Es un gusto para mí poder darles esta charla el día de hoy, agradeciendo pues a la Municipalidad de Lima y al Colegio de Tecnólogos de Perú por la invitación y también pues eh, motivar a toda la población que nos está escuchando, a los asistentes, a que escuchen todas las charlas porque la verdad que los módulos están muy interesantes y van a ser de mucha importancia para el trabajo y para el manejo de sus adultos mayores en casa. Bueno, estamos dando el día de hoy una primera visión de lo que es el adulto mayor de manera introductoria. Como bien mencionaba mi colega Rosa, la licenciada Rosa Rodríguez, ella hablaba pues de cómo es el envejecimiento, qué es lo que está pasando en los sistemas, en los diferentes sistemas de nuestro organismo internamente y cómo es que todos vamos a llegar en un momento a envejecer, ¿no? Es algo que a veces nosotros pensamos que no va a pasar, pero nuestro cuerpo va pasando por diferentes fases y nuestros sistemas van desarrollando o van presentando diferentes signos de envejecimiento que ella bien ha mostrado desde una vista interna, fisiológica, que a veces no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Nosotros decimos, no sé, me siento fuerte, pero ¿cómo están las rodillas? ¿Cómo está nuestro pulmón? Si es que tenemos malos hábitos alimenticios, si estamos fumando, si estamos comiendo comida inadecuada, cómo estará nuestro sistema digestivo. Entonces también todos estos estilos de vida van a repercutir en el envejecimiento de nuestro adulto mayor. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para un primer momento como punto de partida para todo lo que se va a venir y todos los temas que se vienen adelante que son sumamente interesantes y que esperamos pues que sean de provecho para todos ustedes. Bueno, lo había mencionado mi compañera, solamente para resumirlo, ¿no? El envejecimiento es así, es un proceso universal, ¿no? Que si bien es cierto, todos vamos a envejecer, no todos nuestros sistemas envejecen al mismo tiempo, ni en cada persona va a ser de igual forma, ¿no? Tiene que ver, como mencionaba, mucho con diferentes factores que van a estar alrededor del adulto mayor, que van a ser de suma importancia. Entonces tenemos que ir aprendiendo a identificarlos para de alguna manera ir preparándonos para esta etapa de vida que viene a ser el envejecimiento. Entonces vamos a tener de alguna manera que prepararnos y si ya nos encontramos en la etapa de adultez mayor, entonces tomar algunas medidas según las características que hayamos ido presentando, ¿no? El día de hoy me toca hablar de lo que es la dependencia, lo que es el estado, los grados de dependencia, pero no podemos hablar de los grados de dependencia. ¿Quién es un paciente dependiente, no? Muchos escuchamos, ¿no? Bueno, mi abuelito ya necesita ayuda, ¿no? Es dependiente, pero ¿dependiente en qué? ¿Dependiente en qué área? Dependiente cognitivo, dependiente porque ha sido amputado, dependiente porque tiene una secuela neurológica. Entonces hay diferentes formas de clasificar esta dependencia. ¿Y por qué es importante para nosotros determinar si un paciente adulto mayor es dependiente o no? Y más aún, ¿qué grado de dependencia tenga ese adulto mayor? ¿Para qué va a ser importante? Bueno, va a ser importante para nosotros poder ir abarcando según cada uno de estos niveles, nosotros vamos a tener que modificar algunos factores y vamos a tener que intervenir con algunas de repente inclusive ayudas biomecánicas, según sea el caso. Y eso también es importante porque inclusive hay una charla dedicada a eso, ¿no? Entonces, a veces nos apresuramos, ¿no? El paciente ya tiene problemas de repente para caminar y no porque nosotros lo hagamos con un mal fin o con un mal propósito, ¿no? Pero el paciente adulto mayor ya tiene problemas para caminar. Mi papá ya entró a esta etapa de que vamos a tener que ayudarle, ¿no? Y es dependiente, por decirlo así. Entonces, de pronto, el nieto abnegado le compra pues un andador, ¿no? El más moderno, el que tiene luces, el que apareció en la televisión, ¿no? Uno de los últimos que de repente modelos que puede haber conseguido. Y de pronto el paciente aún no lo necesitaba o de repente no lo va a necesitar nunca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le faltaba? Entonces, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado de no volver más bien dependiente al adulto mayor antes de tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar un poco esto. Que también es importante el término capacidad funcional o funcionalidad, ¿no? El adulto mayor, ¿cuándo el adulto mayor es funcional y cuándo el adulto mayor ha caído en dependencia? ¿No? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo nos damos cuenta?
tenemos que manejar un término que seguro ustedes han escuchado mucho, que son las famosas ABD, las famosas actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son esas actividades de la vida diaria? Pues si el paciente tiene problemas para comer, para vestirse, para bañarse, ¿no? Si tiene problemas para eso, entonces probablemente esté ya yendo a camino a perder parte de su funcionalidad o volverse en algún grado o algún tipo de dependencia. ¿Y por qué también es importante? Porque ¿cómo creen que ese adulto mayor se va a sentir de acuerdo a esta evolución que pueda tener? Definitivamente eso va a repercutir en lo que nosotros conocemos como calidad de vida, ¿no? Ese adulto mayor que de pronto salía todos los días a darse una vuelta al parque de su casa y ese parque de repente no era tan pequeño, era un parque grande y se daba una vuelta y conversaba con los amigos y se distraía y de pronto se da cuenta que ya no puede lograr la vuelta al parque, que ya quizás después de una infección, después de una gripe, después de algún evento que ha variado ese estado en el que se encontraba, ya no lo puede hacer. Comienza a tratar de aislarse, ¿sí? Comienza a tratar de aislarse y eso puede ocasionar mayor dependencia. Más aún en el momento en que estamos atravesando, ¿no? En este momento en donde todos los adultos mayores, siendo una población vulnerable, ha sido obligado a mantenerse en aislamiento y distanciamiento social. Entonces, en estos momentos debe haber muchos pacientes que estaban quizás en el límite entre el independiente y lo dependiente, pero por este contexto está perdiendo cada vez más habilidades motoras, físicas y sobre todo funcionales, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos ayudarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un adulto mayor, tenemos que tener, o cuando nosotros estamos con un adulto mayor en casa, tenemos que tener algunas cosas, algunas características súper claras, ¿no? Vamos a mirar para no pasarme mucho el tiempo. Primero que la pluripatología, ¿no? El adulto mayor es un paciente pluripatológico. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede tener un dolor en el codo, un dolor en la mano, puede haber pasado por un problema estomacal, pero a la vez no podemos olvidarnos de que también tiene otras enfermedades de fondo, ¿no? El paciente que nos dicen en la consulta, ¿no? Viene a terapia y le dicen, no, mi mamá tiene problemas de equilibrio, tiene problemas de equilibrio. Bueno, lo evaluamos, efectivamente tiene problemas de equilibrio, pero no podemos solamente ver de manera unidireccional el problema de equilibrio sin verificar o sin tener en cuenta que también de repente tiene una artrosis de cadera, tiene un hombro doloroso, tiene problemas digestivos, sufre de cefalea, usa lentes, usa otros aditamentos, de repente también problemas auditivos. Entonces, tiene muchas patologías, es un paciente pluripatológico que hay que tener en cuenta bastante. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en casa y lo estamos apoyando de alguna manera, vamos a saber que también tiene una serie de medicamentos, ¿no? O fármacos. Entonces, tenemos que aprender a conocer que de repente, qué fármacos de repente le ocasionan más sueño, de repente cambian el estado emocional del paciente, porque cuando nosotros querramos intervenirlo y motivarlo a hacer alguna actividad física, sea el ejercicio terapéutico u otra, tenemos que también tener en cuenta los horarios, ¿no? Que es algo que también se tiene que hacer con el adulto mayor. Entonces no le vamos a obligar a hacer el ejercicio a una determinada hora si sabemos que de repente a esa hora se encuentra un poco mareado, un poco nauseoso por determinada medicación. O al revés, ¿no? Hacer que el paciente haga el ejercicio de repente a una hora en el que él suele hacer o desea hacer o tiene ganas de hacer alguna actividad más, que puede estimularle más otra área, por ejemplo, la cognitiva. Entonces, la persona que está a cargo del adulto mayor tiene que tenerlo en cuenta para poder organizar al adulto mayor y no se encuentre en ese vacío de no tengo nada que hacer. Bueno, un día haré pupiletras y otro día estaré pues sentada en el sillón todo el día, ¿no? Entonces hay que organizarlo porque de eso de alguna manera también motiva, así como motiva al niño, también lo motiva el adulto mayor, porque ella sabe, por ejemplo, mis pacientes suelen tener su horario y saben, por ejemplo, que los viernes a las 4 de la tarde van a estar conmigo, ¿no? Ponen ahí Angie, ¿no? Angie, a las 4 de la tarde, Angie los viernes. Entonces ya saben, ¿no? Que los viernes tienen terapia física, tienen actividad física conmigo y de alguna manera ya se están preparando, ¿no? Ya comienzan a hacer otras actividades de repente
pero ese horario está destinado a una actividad específica, ¿no? Y si le preguntan, no, el viernes tengo terapia, no puedo, ¿no? Entonces ya tiene agendado. Y eso también lo va motivando. El otro día voy a reunirme con mis amigas de la promoción, tengo un Zoom, ahora que estamos pues todos con esto de este tipo de comunicación como la tenemos ahorita. Entonces, no, tengo un Zoom con las amigas de colegio, tengo otro con los primos, entonces, y tengo también el trabajo de la iglesia, ¿no? Entonces, hay que ver las estrategias para organizar el tiempo de nuestros pacientes sin perder esto de la motivación propia del individuo, del paciente en sí. O sea, no es lo que nosotros querramos hacer, sino es lo que el paciente desea hacer. Obviamente, la idea de estas capacitaciones es darle las pautas para que ustedes puedan impulsarles a evitar pues, el sedentarismo y la inactividad que lleva a dependencia, ¿no? Si mi paciente nunca ha sido de ejercicio, pero sí ha sido de lectura y le gusta leer mucho, entonces de repente mandamos el librero al lugar más lejano de la casa para que el paciente cada vez que quiera leer, por lo menos se camina a ese lado y lo ponemos en un lugar donde de repente va a estar parado, ¿no? Vamos a leer, pero paradito, ¿no? Y lo ponemos ahí en y vamos leyendo. Entonces, tratamos de variar la actividad para que no sea la clásica lectura en sillón, con piernas extendidas y que más bien evoca al sedentarismo. Entonces, por ahí algunas ideas. Bueno, ahí hay otras características, ¿no? Que lo coloco, pero otra cosa importante que quisiera mencionar es el cuadro atípico en el adulto mayor, que también nos sirve para identificar signos de alarma, ¿no? El paciente adulto mayor muchas veces hace infecciones, por ejemplo, urinarias, y no hace fiebre, ¿no? O sea, atípico porque no es lo normal, o sea, no es lo común, ¿no? Nosotros nos enfermamos, inmediatamente podemos hacer fiebre o decimos que dónde nos duele, qué nos molesta, ¿no? Pero a veces el adulto mayor simplemente de lo que está leyendo su periódico se desconecta, se pone lánguido, puede desmayarse y todo el mundo piensa en un primer momento hay que llevarlo a emergencia y debe ser un derrame comúnmente, un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa ese lado. Cuando llega a emergencia, le sacan los exámenes de sangre, ¿no? Y probablemente pudo ser una infección. Entonces, hay que tener en cuenta que no es, que el cuadro clínico en el adulto mayor no es el clásico en los adultos más jóvenes, ¿no? Puede también haber presencia de estos síntomas por determinados fármacos, por eso que también se recomienda tener un cuaderno agendado toda la medicación que tenga el adulto mayor y obviamente los horarios como mencionaba. Muy bien, en términos generales, ¿no? Ahí tenemos algunas características del envejecimiento, qué es lo que contribuye y qué consecuencias pudiera tener si es que esto se mantiene en el tiempo en cuanto a la parte de deterioro funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos mantenemos en cama de repente 5 días o 7 días por una enfermedad X, ¿no? Que cualquiera puede tener, 5 días en cama, 3 días en cama, una persona, un adulto joven se levanta con cierto malestar, ¿no? Con cierto malestar, pero se incorpora rápidamente. En un adulto mayor que pase 7 días en cama, ya va a haber una presencia, una pérdida de fuerza muscular, puede haber inclusive desorientación, puede haber otras características que ya están haciendo que el paciente pues esté cayendo en la cascada de inmovilismo y deterioro funcional, ¿sí? Y que en el tiempo pueda ser pues más dependiente cada vez. Entonces tenemos que ir detectándolo y sobre todo romper algunos mitos, que es el no lo muevas, no lo cojas, abrígalo, ¿no? Al abuelito siempre lo quieren abrigar, ¿no? Poner en el asiento más cómodo, ¿no? Y como lo decía al inicio, ¿no? No con un mal fin ni con un mal propósito, sino simplemente porque a veces pensamos que esa es la mejor manera de mostrarle el afecto, ¿no? Entonces, no, hay que al paciente adulto mayor incluirlo en el lugar donde se encuentra todo, inclusive la bulla, ¿no? Dicen, no hagas bulla porque tu abuelito está... No. Entonces, tiene que escuchar la bulla, tiene que estar en contacto con todo el entorno, porque eso es información para él sensorial que le va a motivar inclusive a opinar, a levantarse, a sentarse más derecho, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿no? Hablábamos de los tipos y grados de dependencia. ¿Qué es lo que les mencionaba? Las actividades de la vida diaria es algo importante que tenemos que tener en cuenta para poder determinar qué grado de dependencia pueda tener el paciente. Y a estas actividades de la vida diaria, ¿no? Son las que realiza la persona, ¿no?
son las acciones o actividades que realiza la persona y que son de uso primario para la atención de algunas funciones vitales, ¿no? La alimentación, ¿no? El aseo, ¿no? El usar el baño también, tanto el inodoro como la ducha, ¿no? Son cositas o son actividades que marcan si el paciente va a estar dependencia o está perdiendo funcionalidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Y eso va a repercutir fundamentalmente, y eso es lo que quería recalcar, que va a repercutir en su calidad de vida, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, ya para qué vas al baño, ¿qué lo vamos a bañar en la ducha, ¿no? Porque a veces le ponemos una silla de plástico. Pero ¿para qué vamos a llevar la silla y encima llevar al abuelito y de repente se cae? Entonces a veces entre el temor y el tiempo que se va a utilizar para esa actividad hacen que digan, no, mejor lo bañamos en la camita, ¿no? Aunque el paciente pueda hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo es arrastrarlo a que sea más dependiente en vez de lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos que impulsar a que el adulto mayor sea el mayor tiempo más dependiente el mayor tiempo el más dependiente posible, ¿no? Porque obviamente va a haber un deterioro con los años que se va a ir perdiendo, pero nosotros podemos ir acompañando a ese envejecimiento sin apresurar los tiempos y ocasionar una mayor dependencia que al final de cuentas va a repercutir en el cuidador, en la familia, ¿no? Eso es lo que nosotros, yo trabajo en el hospital San Isidro Labrador, que es un hospital de salud, una clínica geriátrica, en donde manejamos mucho, muy de cerca a la familia y educamos muy de cerca a la familia, porque al final la familia, ¿no? Es la que va a irse con el adulto mayor. Yo siempre les digo eso, ¿no? Yo les estoy enseñando cómo pueden hacer en casa, porque con ustedes se va a ir, no se va a ir conmigo, ¿no? No se va a ir conmigo, se va a ir con ustedes. Entonces, si nosotros no lo motivamos a que él vaya, si puede caminar, si ya recuperó fuerza y puede ir al baño, tenemos que ir motivándolo a que siga yendo al baño para que pueda seguir teniendo un nivel de independencia en esa actividad, ¿sí? Porque si yo le digo, no, mejor ya solamente ahí, en el vacío, en la cama, no sé qué, cada vez lo estamos empujando a mayor grado de dependencia que al final va a repercutir en, por ejemplo, el estrés del cuidador, la familia que ya se estresa, no puede, porque como decía mi compañera, ¿no? Real, ¿no? El primer día, la primera semana, ella decía meses, ¿no? Yo inclusive diría menos, ¿no? La primera semana todos están al lado del abuelito, nietos, bisnietos, amigos, todos están, pero después de un par de meses ya todo eso se van, ¿no? Y se queda solamente probablemente los cuidadores primarios, ¿no? La hija con la que vive, el nieto con el que vive, y todas las actividades se comienzan a cruzar y el adulto mayor puede desencadenarse en él otras complicaciones ya producto de ese inmovilismo o ese desacondicionamiento. Entonces, si nosotros queremos darle calidad de vida a nuestro adulto mayor, entonces evitemos esta pérdida de dependencia. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que nosotros vamos a darles muchas pautas para que podamos nosotros ir en pro de un envejecimiento saludable y una menos pérdida de dependencia funcional. Bueno, también hablábamos de que esta dependencia no solamente es física, como he estado mencionando mis ejemplos, ¿no? También puede ser sensorial, también puede ser mental, ¿no? Los pacientes que tienen su deterioro cognitivo, por ejemplo, ¿no? Dice, licenciada, en la práctica me dicen, sí, pero mi mami ya no entiende, está con su deterioro cognitivo moderado, pero cuando nosotros la ponemos de pie, ella camina. Claro que ya esa marcha, si no está acompañada, no va a tener una función, no va a tener una finalidad, no va a tener un objetivo. Pero lo importante es que sí se traslada. Entonces, sí podemos, o sí pueden ustedes como familiares, como cuidadores, como apoyo del adulto mayor, favorecer ese transporte porque esa caminata le va a permitir o le va a dar unos efectos positivos en todo el organismo, desde la estimulación al sistema musculoesquelético o al sistema o a los mismos sistemas digestivos, por ejemplo, pulmonares, ¿no? Porque mejora la capacidad ventilatoria, mejora la digestión. El paciente que camina es un paciente que también menos se va a estreñir, ¿no? Entonces, no solamente tipificarlo de que, bueno, mi paciente ya tiene deterioro cognitivo, el médico me ha dicho que tiene deterioro cognitivo, y solamente con esa frase nos quedamos y decimos, no, ya es el final, mi paciente que esté en cama se va a caer, se va a golpear.
y lo tratamos de poner demasiado en una esquinita, ¿no? Súper cuidadito, pero perdiendo todos los demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, eso es lo que mencionaba un poco, todo lo que son las dependencias. ¿Sí? Podemos tener, pues, ¿cómo yo digo o cómo ustedes pueden, hay diferentes clasificaciones, hay inclusive test que nos permiten medir qué tanto está dependiente de nuestro paciente, pero una manera bastante práctica de decir si mi paciente tiene una dependencia moderada o severa, ¿no? Tiene que ver con las veces que el paciente necesita ayuda, ¿no? Si el paciente solamente necesita ayuda en una actividad determinada, de repente solamente necesita ayuda para el baño, pero por lo demás él come, se alista, se viste solo, hace sus actividades solo, entonces hablamos de una dependencia moderada, ¿no? Si un paciente ya necesita ayuda en más actividades, 2 o 3 veces al día, ¿no es cierto? Y además ahí sí necesita de alguien, de repente, de la presencia de alguien que lo apoye en estas actividades, estamos hablando de una dependencia severa, ¿no? Y si, por más que él tenga la intención de hacer algunas actividades de la vida diaria, va a necesitar definitivamente la presencia continua de alguien a su lado para evitar otras complicaciones o otros síndromes geriátricos, entonces estábamos hablando de una gran dependencia. Entonces, de acuerdo a estos grados de dependencia, nosotros también iremos incluyendo algunos aditamentos que van a ayudar tanto al adulto mayor como a la familia o al cuidador para que también preserven su ergonomía, porque no vamos a querer lesionar, no queremos otro paciente, ¿no? No queremos, yo siempre digo eso, ¿no? Ustedes tienen que cuidarse. Si el paciente puede trasladarse a la silla, entonces él tiene que hacer la fuerza en sus piernas y ustedes dirigen el movimiento. Porque si no, en vez de un paciente, tenemos 2 pacientes. ¿Sí? Entonces tenemos que ir guiando, tenemos que ir ayudándonos de algunas estrategias de repente para que motivemos a nuestro paciente al movimiento, ¿no? Y a lo funcional. Esto es un poco lo que acabo de decir también, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Que nuestros adultos mayores, si bien es cierto, podemos estar hablando de dependencias moderadas, severas, que ya están en casa, que necesitan el trabajo, el acompañamiento constante, también podemos estar pensando en el adulto mayor que es más independiente, ¿no? De repente ahora mismo me están escuchando y dicen, no, pero mi papá sí, antes de la pandemia, salía a comprar su pan, salía al parque, salía acá, salía antes de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora nos preguntamos cómo estará, ¿no? Antes mi familiar, por ejemplo, subía el puente, ¿no? El puente, ida y vuelta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hará, no? ¿Podrá hacerlo? Entonces nosotros decimos, bueno, yo creo que sí, pero habría que evaluarlo físicamente, ¿no? Determinar si estamos haciendo algo para evitar que esa fibra muscular se atrofie, ¿no? Entonces, sí, pero a mi papá no le gusta hacer ejercicio. Bueno, hagamos actividad física. El ejercicio no es lo único que podemos hacer por nuestro paciente. Claro, el ejercicio terapéutico es lo ideal, pero en este contexto tenemos que motivar a que haya actividad física en todas sus formas, ¿no? Y eso es lo que también vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas capacitaciones. Mi papá le duele el hombro, no es que mi papá le tiene dolor en el hombro. Muchas investigaciones hablan de que los dolores, las tendinitis que podamos tener, no necesariamente tienen que caer en una pérdida de la función, ¿no? Entonces hay que determinar bien qué tanto y cómo podemos modificarlo para que la función se mantenga, ¿no? O sea, un clásico ejemplo, ¿no? El paciente no puede comer con la mano derecha porque, bueno, tiene una lesión en la mano derecha, ¿sí? Y de pronto encontramos lo que vamos a ver por aquí, creo. Esto, ¿no? Lo vemos aquí a la persona que le está dando de comer, ¿no? Entonces, le está dando de comer. Yo entro al cuarto y veo que le están dando de comer, bien linda mi paciente. Entonces, eso sería lo adecuado. Tiene la otra mano, ¿por qué no come con la otra mano? Ay, no, es que me duele esta mano, me dice. ¿Por qué no comes con tu otra mano? No, es que me duele esta. Pero ¿y esta? ¿No? Entonces, a veces esas cosas simples se nos pasan desapercibido y lo que hacemos, pues, como digo, es llevar a más grados de dependencia. Entonces, ni le acomodamos el babero, ¿no? El baberito que le colocamos a veces para que no se manche, ¿no? Todo le colocamos, ¿no? Le ponemos. Entonces, que él mismo se peine, que él mismo se arregle. Ahora que estamos en cuarentena, que también se ponga
su ropa, que no esté todo el día en pijamas, ¿no? Que se cambie, que haga su rutina, ¿no? Porque hasta el cambiarse el vestido es un gasto de energía, ¿no? Es una actividad, ¿no? Hasta el escoger la ropa que se va a poner en ese día, en la parte cognitiva, también es una actividad. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para poder, pues, nosotros dirigir a nuestros pacientes. Bueno, y ahí vemos lo contrario, ¿no? El adulto mayor que lo van a ver que sí tiene ciertas limitaciones, pero lo está haciendo, ¿no? No hay que apurarlo, probablemente necesiten más tiempo, pero lo está haciendo, ¿no? Eso es otro, ¿no? Ay, mi mamá es que se demora mucho comiendo, mejor abre la boca, pa, 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 pa. En 4 bocados se terminó la comida. Entonces, es lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos que mantener todo el movimiento. ¿Qué cosa también tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, también esta de funcionalidad no solamente ocasiona un problema en el paciente, disminuyendo su calidad de vida, no solamente va a ocasionar pues también un compromiso de la familia, ¿no? Sino también a la larga va a ocasionar mayor gastos y mayor tiempo de atención. Y eso es también lo que le mencionaba, ¿no, señora? Si usted no le trabaja así a su paciente, entonces a la larga va a ser más dependiente y va a necesitar más cosas, ¿no? Entonces, por ese lado también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que es mejor dedicarle un poco más de tiempo antes de que caiga en ser un paciente dependiente total, para que el paciente pues se sienta bien él mismo y también obviamente el entorno y el contexto en el que se encuentra. Es muy importante, entonces, como ven, la capacidad funcional y los estados de dependencia en el adulto mayor. La OMS y la OPS inclusive mencionan que en el adulto mayor un factor que indica salud es su estado funcional. O sea, no solamente es el estado de bienestar físico, mental, que nosotros ya conocemos como definición clásica, sino también le adiciona este concepto de funcionalidad para el adulto mayor, para esta población vulnerable, ¿no? Entonces eso también es bastante interesante. Entonces muestro esta imagen para saber cuándo, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Cuándo utilizarlo y cuándo no, ¿no? Ahora queremos ponerlos cómodos a los adultos mayores porque, claro, estamos en casa, ¿no? Entonces le ponemos una buena película y los llenamos de almohaditas. Entonces tenemos que ir viendo, como decía, compartiendo horarios para determinar en qué momentos, de repente sí tenemos un momento de ocio o lúdico y en qué momentos vamos a motivar la activación de movimiento y de actividad física que va a ser tan importante para este grupo vulnerable y tan importante en este contexto, sobre todo COVID. Hay que tener en cuenta para eso también la condición social de mi paciente, su condición económica, por supuesto, y la parte espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que mi paciente le gusta para poder motivarlo, ¿no? ¿Cómo motivo? Es una pregunta que teníamos en una charla pasada, ¿no? ¿Cómo motivo a mi familiar, licenciada, si no le gusta nada? Entonces, primero tendríamos que conocerlo, ¿no? Conversar para ver qué es lo que podemos utilizar como estrategia para fomentar la actividad física. Si al paciente le gusta rezar su rosario, que lo haga, pero que lo haga parado, ¿no? Que lo haga parado con su virgen, que lo haga parado, que no lo haga sentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, detalles así de pequeños hacen que el paciente no llegue, pues, o evitar un poco estos grados de dependencia que estaba hablando en esta ponencia. Y por supuesto, a futuro, esta pérdida de funcionalidad nos puede traer otras complicaciones que ustedes probablemente conozcan, como son las úlceras por presión y otras más que pueden haber. Bueno, acá a ver cómo vamos con el tiempo. Creo que vamos avanzando. Les quería mostrar algunos de los test que les decía, ¿no? Que viene a hablar del lavarse, vestirse. Esas son las actividades diarias más comunes, ¿no? Ir al baño, movilizarse, si contiene esfínteres, no contiene esfínteres, si puede comer, no puede comer, necesita ayuda para comer. Y eso lo vamos a ir hablando en las posteriores ponencias más adelante, con más detenimiento, para ir pues capacitándolos. Esto es lo que mencionaba, ¿no? No solamente hay un componente sociofamiliar que se ve afectado por esta funcionalidad, también un componente físico que hemos hablado bastante, un componente mental, afectivo y cognitivo que se puede ver afectado. Todo eso, en todo caso, nos va a dar esta funcionalidad de la que estoy mencionando y, por ende, una pérdida de independencia.
¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, estas son algunas de las actividades de la vida diaria, algunas de las actividades de la vida diaria que nos pueden traer grandes problemas, que ya más adelante hablaremos, que son los síndromes geriátricos, ¿no? Como caídas u otras alteraciones. Bueno, esto lo voy a pasar porque quería ir aquí. El trabajo en sí en el adulto mayor el trabajo siempre va a ser integral por todas las características que hemos mencionado. Y donde cumple un papel súper importante y si no es fundamental, la familia, ¿no? La familia y el entorno del adulto mayor van a cumplir un papel sumamente importante. Y es por eso que felicito pues a todos los que están participando y se comprometen a participar de estos módulos. Esto es lo que queremos, motivar al paciente desde un inicio al movimiento, diferentes formas de movimiento. Y bueno, pues si el paciente ya es dependiente, entonces tendremos que buscar modificaciones para no caer en las cosas comunes, que es el de repente amarrarlo y sujetarlo, ¿no? Acá el paciente, por ejemplo, está con un mitón que limita que se haga daño, pero que a la vez le da libertad en la manito, cierta libertad. Por supuesto que no es para todo el día, pero en ocasiones es necesario. Muchas gracias. Licenciada, realmente ha sido muy, muy interesante, muy didáctico lo que usted nos está contando y nos está enseñando a través de estas diapositivas y sus explicaciones. Queremos agradecerle muchísimo por su presencia y bueno, hasta otra de los talleres que tengamos con usted, porque sé que usted es una de las personas que va a colaborar y va a continuar con nosotros en varias charlas. Muchísimas gracias. Más bien voy a dar el pase, muchísimas gracias. Voy a dar el pase ahora al licenciado Cristian Velasco Zubieta, quien nos va a hablar de los beneficios de la actividad física en el adulto mayor. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Está sin audio, licenciado? En inferior está el... Licenciado, déjeme ver si yo lo puedo desactivar y le puedo activar el audio. Deme un minuto. Ahora, ¿puede hablar? Por favor. ¿Puede hablar? Hola, hola. Licenciado, ¿puede hablar? Creo que no nos Ya, escucha. ahora sí lo escucho. Por favor, ¿puede hablar? Está desactivado. Ya, sí se le escucha un poco lejos. Por favor, acérquese a su micro. ¿Aló? ¿Aló? Sí se le escucha. Lejos, pero se le escucha. Ok. Ahí se le ¿Me escucha. escucha? Perfecto. Sí, ya está. Aló, buenas tardes. Si puede hablar un poco más fuerte, por favor. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Es en realidad un gusto poder compartir con todos esta presentación y dar algunos alcances más sobre los temas que han estado hablando. Y primeramente quisiera felicitar a las licenciadas que me han antecedido, la licenciada Rosa, la licenciada Angie, por sus explicaciones muy, muy interesantes. Continuando con este módulo introductorio, yo voy a hablar acerca de los beneficios de la actividad física en el adulto mayor. Pero antes de hablar de los beneficios de la actividad física en el adulto mayor, quería presentar algunas cifras y datos, ¿no? Sobre acerca de la inactividad física. Según la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial. Esto equivale al 6% de muertes registradas en todo el mundo. Asimismo, entre el 21 al 25% de los cánceres
de mama, de útero, así como el cáncer de colon, están asociados también, según muchos estudios, a la inactividad física. Del mismo modo, refieren que el 27% de los casos relacionados a la diabetes también están relacionados a la inactividad física, como el 30% de la carga de cardiopatías isquémicas también relacionadas a la inactividad física. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿No? Mucho se ha hablado de la actividad física, del movimiento, pero lamentablemente en la situación que nos ha tocado vivir, vemos ahora que se ha perdido mucho de la actividad que realizamos, obviamente, por motivos de la pandemia. Pero partiendo ya, continuando, debemos definir y empezar primero a definir qué es actividad física, ¿no? La actividad física es el movimiento corporal producido por el esqueleto y los músculos que requieren gasto de energía y producen beneficios progresivos en la salud. Esa es una definición de la OMS, no muy aceptada. Entonces, la actividad física es una acción de promoción de la salud. Entonces, nosotros debemos hacer actividad física si queremos tener salud. Muchas personas me preguntan, ¿no? Si hay alguna diferencia entre la actividad física y el ejercicio físico. Entonces, ahora lo vamos a ver. Entonces, la actividad física, como bien se dice, es un movimiento es una actividad que involucra el movimiento, como caminar, bailar, subir, bajar escaleras, nadar, cocinar, todo lo que involucra el movimiento es actividad física. Y el ejercicio físico es más bien un movimiento sí corporal, pero estructurado, planificado y repetitivo, ¿no? Que se realiza para mejorar o mantener las funciones y la condición y la actitud física, o sea, la capacidad física. No es algo planeado, que es como una secuencia que va a permitir también mejorar la capacidad física. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la actividad física. Entonces, ya entrando al tema de lo que beneficia la actividad física en el adulto mayor, a más actividad física va a haber mejor salud. Y esto se va a ver reflejado en el gasto cardíaco, en nuestro corazón. Si hacemos actividad física en el adulto mayor, el gasto cardíaco va a aumentar. Eso quiere decir que su corazón va a empezar a funcionar mejor. ¿Y qué va a disminuir? La frecuencia cardíaca en reposo. Esto va a conllevar a que haya un aumento del retorno del sistema venoso, ¿no? Y por lo cual va a haber una mejor ventilación pulmonar. Eso quiere decir que va a haber una mejor absorción de oxígeno en nuestros pulmones, que va a conllevar a mejor transporte de oxígeno alrededor de la sangre. Y por esta condición del aumento, de la mejora del sistema del retorno venoso, también va a haber una optimización en la eliminación de CO2 y va a mejorar la capacidad de la musculatura respiratoria. Y esto va a dar como resultado que va a haber un metabolismo basal, eso quiere decir un gasto calórico, un gasto de energía mínimo para el cuerpo, ¿no? Y eso le va a permitir también que el sistema peristáltico, los movimientos del estómago, funcionen mejor, para que de esta manera haya una necesidad de energía. ¿Y el cuerpo de dónde va a sacar esa energía? De la grasa corporal. Y también va a beneficiar porque va a producir calor. Entonces, eso quiere decir que una persona adulta mayor que hace ejercicio va a tener menos necesidad de repente de estar bien arropadito, bien abrigadito, ¿no? Y muchas personas, adultos mayores, cuando realizan actividad física, no tienen esa costumbre, se cansan muy rápido. Entonces, lo que va a beneficiar es que la actividad física le va a dar esa constancia y esa resistencia para poder realizar la actividad física. Existe un gran número de beneficios generados a partir de la práctica de la actividad física, así como muchos estudios están asociados y refieren que
en gran medida la reducción de riesgo de enfermedades como el cáncer de colon está asociado a la actividad física, o sea, la menor incidencia de casos que ya se ha podido dar se debe a la actividad física, así como en algunos problemas como la endometriosis en las mujeres, más que todo por el aumento de los estrógenos, también se ha comprobado en estudios que las personas o las mujeres adultas mayores que realizan más actividad física tienen, tienen la propensión a bajar los niveles de estrógeno. Como todos saben, la actividad física a uno lo va a cargar positivamente, es decir, que los neurotransmisores cerebrales también van a actuar en nuestro favor y también va a combatir en muchos casos la depresión. Entonces beneficia en muchas cosas, también como el riesgo de caídas. Una persona que hace ejercicio constantemente o tiene esa actividad física va a mejorar el equilibrio y al mejorar el equilibrio la persona va a mejorar esa falta de equilibrio, ¿no? Que pueda tener también gracias a la activación muscular que motiva a los huesos, en el caso de los adultos mayores que tienen osteoporosis, también esas células de los huesos también se van a ver beneficiadas porque va a haber más función, entonces va a retardar el progreso de estas enfermedades. Y en muchos casos va a beneficiar a las personas que tienen problemas de enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque el corazón va a empezar a trabajar mejor y sobre todo en las personas o en los adultos mayores que tienen sobrepeso y obesidad. Así también se ha comprobado mediante estudios que va a haber una mejora en los índices de diabetes. ¿No? ¿De qué manera, no? Específica a nivel del sistema musculoesquelético, la actividad física se aprecia, ¿no? La actividad física previene la pérdida de masa ósea, ¿no? Gracias a la tensión de los músculos que ejercen sobre los huesos. Cuando hay movimiento, entonces los músculos van a ejercer cierta presión en los huesos y van a hacer que las células de los huesos se activen. ¿Y esto qué va a conllevar? A que haya una mejor tonicidad en los músculos y también en los huesos. Va a mejorar la fuerza y la flexibilidad. Va a aumentar el equilibrio. Y si aumenta el equilibrio, va a reducir el riesgo de caídas. Y si reduce el riesgo de caídas, va a conllevar a que reduzca también el riesgo de fracturas. Se sabe, es muy conocido que un adulto mayor que de repente está caminando, se tropieza, se cae y se fractura. En muchos casos las mujeres, o si se cae se puede fracturar la cadera. Entonces, la actividad física va a promover que haya un sentido de más atención, coordinación y mejore el equilibrio y de esta manera va a disminuir el riesgo. Si bien es cierto, un adulto mayor cuando tiene alguna fractura tiene gran discapacidad funcional, ¿no? Va a perder esa capacidad, ¿no? Va a limitar. En este caso, si hace actividad física, mejora su desempeño físico funcional y va a mejorar también la movilidad global. Y esto que va a permitir que haya una mejora en la condición y la actitud física, ¿no? En la capacidad. Y también va a revertir los síndromes de desuso, ¿no? Porque cuando hay un desuso, no hay una actividad, entonces el adulto mayor va a ir camino a un riesgo de discapacidad. También, del mismo modo, va a retardar la progresión de la osteoporosis, aunque obviamente no revierte la pérdida avanzada del hueso, pero sí lo que va a hacer es que haya una mejor función celular en los huesos. El envejecimiento, como ya hemos podido ver, todo envejece, pero la actividad física va a hacer que uno envejezca adecuadamente, ¿no? Y va a minimizar esos cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento. Otros beneficios de la actividad física en el adulto mayor en individuos con enfermedades cardiovasculares, como la actividad física se consigue prevenir los accidentes cerebrovasculares. Esto va a hacer que disminuya el tiempo de reacción
¿Por qué? Porque como el corazón está funcionando bien, hay una buena perfusión y eso permite que llegue mejor oxigenación al cerebro. Entonces, trabaja mucho mejor y de esa manera nosotros estamos previniendo estas posibles lesiones que podrían generar la gran discapacidad de los adultos mayores. También la actividad física contribuye al tratamiento de enfermedades vasculares, ¿no? Periféricas. Se sabe que bien es cierto que en miembros inferiores, en miembros superiores hay acúmulos de depósitos de grasa, entonces con la actividad física este, va a mejorar en el sentido que la persona, cuando hay esos acúmulos de grasa en los miembros, entonces me duele, ¿no? ¿Qué dice el adulto mayor? Me duele la pierna, ya no puedo caminar, me fastidia al hacer, entonces, en ese sentido va a conllevar a que haya un mayor sedentarismo, una baja en la condición y la capacidad física. Entonces, la actividad física va a promover que disminuya el sedentarismo y aumente la capacidad física, ¿no? Y esto va a permitir que haya menores factores de riesgo de enfermedades coronarias. Por el mismo hecho que cuando uno promueve la actividad física, permite que en los canales, las arterias, las venas que están con depósitos de grasa, va a permitir que el organismo, como necesita energía, entonces esa energía ¿de dónde la va a sacar? De esos depósitos de grasa. Entonces, de esa manera va a favorecer a contribuir a que mejore la condición, ¿no? La calidad de vida. Y esto también va a reducir el riesgo a morir por enfermedades coronarias, ¿no? En comparadas con las personas que son fumadoras. Las personas que son fumadoras lamentablemente tienen, como quien dice, todo taponeado en los pulmones, entonces no hay buena oxigenación y hay menos capacidad funcional. Y con la actividad física va a hacer que ese taponamiento que hay en los alveolos pulmonares, en la capacidad, aumente. Entonces, otros beneficios son como enfermedades crónicas, ¿no? En este caso como el asma, ¿no? Que las personas sufren de disnea. Entonces, la frecuencia de la actividad física puede controlar en reducir la gravedad de los ataques del asma, ¿no? Es muy importante. Así como en personas que tienen artritis, ¿no? Tienen dolor. Entonces, ¿qué va a pasar con la actividad física? Va a dar esa flexibilidad que necesitan esas articulaciones donde hay dolor, entonces la persona va a sentir que está mucho mejor, que se siente más suelta, que su fuerza muscular está aumentando, que se reduce la rigidez articular y de esa manera pueden tomar una mejor función en su calidad de vida de estas personas que tienen artritis. También la actividad física va a colaborar mejorando la cognición en las personas con demencia. Muchas de estas personas que realizan actividades físicas tienen una mejor conexión con el entorno, ¿no? En que están. Muchas de las personas que son activas en forma regular tienen menos riesgo de padecer estos riesgos de demencia y deterioro cognitivo. También en personas oncológicas va a aumentar la calidad de vida. Si bien es cierto, el cáncer es una patología que va a causar mucha limitación funcional, pero con la actividad física, este riesgo de morir de distintos cánceres va a darle al paciente una mejor calidad de vida, ¿no? También es muy sabido que en las personas con diabetes va a regular los niveles de glucosa, porque en estas personas, más que todo en las personas que tienen diabetes tipo 2, hay un abundante acúmulo de azúcar en sangre. Entonces, ¿de qué se va a alimentar el músculo con la actividad física? Del azúcar, de la glucosa. Entonces, va a haber una mayor sensibilidad a la insulina, de las condiciones del páncreas y del hígado, van a hacer que la insulina, el cuerpo absorba mejor a través de la insulina la glucosa, ¿no? Y de esa manera el paciente en muchos casos va a reducir las necesidades diarias de insulina, así como también va a disminuir
las dosis de antidiabéticos orales. Es muy sabido que en personas con sobrepeso y obesidad logra también mejorar el metabolismo celular. Esos acúmulos de grasa que menciono en las arterias y también en muchas ocasiones cuando una persona es sedentaria empieza a aumentar y los depósitos de grasa, ¿dónde se van a acumular? En las partes o en los lugares donde deberían estar los músculos. La grasa le va a quitar espacio al músculo y va a reducir su capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar con el músculo? El músculo no va a tener esa capacidad de contraerse que tiene normalmente para funcionar bien. Entonces van a venir las molestias, los dolores, porque la grasa va como que encapsular a los músculos. Entonces, si uno hace actividad física, va a permitir que aumente el metabolismo celular, degradando esos depósitos de grasa. Y así uno va a perder calorías. Y en conclusión, ¿qué va a pasar? Va a bajar de peso. De esa manera, la actividad física en el adulto mayor va a controlar el peso y evitar la obesidad. Mantener un peso saludable mejora la condición física de los adultos mayores y eso va a permitir que el músculo pueda recobrar el espacio que la grasa le ha quitado. La práctica de actividad física regular, ¿no?, genera bienestar psicológico también. Ustedes saben que la ansiedad, el estrés, los tiempos que vivimos, genera en los adultos mayores muchas preocupaciones, ¿no? Muchos, acumulación de emociones, obsesiones, de repente traumas, pánico, fobias, muchas cosas que de repente la condición, como lo decían, del adulto mayor, es así, es su condición. Entonces, mediante el ejercicio va a poder reducir el estrés y la ansiedad, al mismo tiempo que va a aumentar la autoestima y la confianza, porque cuando uno hace ejercicio, quien no ha hecho ejercicio, se siente bien, uno cuando hace ejercicio se siente bien, hace actividad física se siente bien. Y en el adulto mayor pasa lo mismo, porque si hace ejercicio progresivamente, va a lograr que su autoestima mejore, sus niveles hormonales y sus niveles corporales mejoren. También una persona, un adulto mayor que está inmune, tiene energía para gastar, pero no la gasta. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando el organismo no gasta esa energía durante el día, ¿qué va a pasar? En la noche no va a dormir, va a sufrir insomnio. ¿Por qué? Porque tiene esa energía que el organismo quiere desahogar, pero no va a poder hacerlo porque no hace ejercicio. Y si hace actividad física, ¿qué va a pasar? Ese gasto de energía que tiene acumulado a, lo va a sacar. ¿Y qué va a permitir? Que el cuerpo quiera descansar. Entonces va a mejorar esos patrones de sueño alterados. Porque de repente uno se alimenta, el adulto mayor se alimenta todo bien, pero no tiene ese desgaste que debería tener para gastar esa energía que tiene. Del mismo modo, cuando uno hace actividad física, mejora el estado anímico. Y esto va a incrementar a la larga en un incremento de una longevidad, pero una longevidad saludable, ¿no? Y reduciendo la discapacidad. La actividad física en adultos mayores, o sea, lo vamos a recomendar para mejorar sus capacidades funcionales cardiorrespiratorias, musculares, su salud ósea, física, funcional, y va a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, ¿no? Como la depresión, el deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué se recomienda? En adultos de 65 años a más se recomienda 150 minutos de actividad física aeróbica moderada o 75 minutos por semana de actividad física aeróbica vigorosa, ¿no? O la combinación de ambos. Para mejores resultados en salud, se recomienda que hagan 300 minutos de actividad física semanales. Puede ser la combinación de ambos. Los adultos mayores con movilidad reducida pueden hacer ejercicios 3 veces por semana,
¿no? Para mejorar el equilibrio y así impedir el riesgo de caídas. También las sesiones deberían estar programadas por lo menos en 10 minutos aproximadamente. Cuando un adulto mayor no puede realizar actividad física por su condición de deben mantenerse activos en la medida de sus posibilidades. Y con esto quiero decirles que no hay excusa para no hacer actividad física. No es necesariamente que la persona haga un ejercicio o no haga un ejercicio, sino estar activos en movimiento para que de esa manera puedan lograr esas capacidades, ¿no? Lograr unas capacidades adecuadas para no tener complicaciones tanto cardiorrespiratorias, musculares, óseas, ¿no? Y mejoren las condiciones de los pacientes. Siempre es bueno hacer algún tipo de actividad para que evitar estas cosas. Muy bien, yo les he querido hablar de los beneficios y conmigo será hasta una nueva ocasión. Les dejo este mensaje, ¿no? Este mensaje que dice, un fisioterapeuta no tiene una receta establecida para tratar, sino posee el ingenio para potenciar algo que todo ser humano guarda en su interior. Algo invisible, pero invencible. Es la esperanza. Mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Velázquez, usted, ha sido una exposición muy agradable, muy interesante, escuchar todo esto que nos ha contado y las medidas que se tienen que tomar para prevenir cualquier deterioro físico del adulto mayor. Le agradezco muchísimo por su exposición. Ahora vamos a dar pase al licenciado Paul Jara Pino, quien nos va a hablar acerca de las enfermedades frecuentes en el adulto mayor. Muchísimas gracias, licenciado Velasco. Buenas tardes, buenas noches con todos. No sé si logran oírme. Sí, lo escuchamos. Bien. Sí, licenciado, lo escuchamos muy bien. En mi pantalla, ya está. Bueno, ante todo, agradecer mucho a los organizadores y a mis maestras por esta oportunidad. Me siento muy honrado y es una gran alegría para mí poder brindar este tema. Mi tema es enfermedades frecuentes en el adulto mayor. Valgan las verdades, me tocó un tema un poco amplio para un tema corto. Intentar darlo de la mejor manera, de la medida más sintetizada y hacer una buena comprensión. Si planteamos un tema de envejecimiento y de enfermedad, a veces caemos en los errores, o los profesionales no tan entrenados caen en los errores, que las enfermedades que aparecen en el adulto mayor se dan porque va envejeciendo, ¿no? Y caemos en el error de que no, que al viejito le pasa todo, no, que ya será porque va olvidando, porque ha perdido a la esposa, ya cada vez puede moverse menos, y no es así, señores. Nuestros adultos mayores tienen una muy grande capacidad funcional. Es mucho lo que podemos explotar en esta población. Es mucho lo que hacen los programas, es mucho lo que hace la prevención. Y desgraciadamente en el momento caemos en una etapa en un proceso de recuperación, rehabilitación, cuando deberíamos enfocarnos mucho en lo que es la prevención. Que si bien es cierto, con la llegada de los especialistas, en este caso, en nuestra linda especialidad, estamos aumentando y venimos creciendo. Si pensáramos en enfermedades que se relacionan con la edad, podríamos hablar del Alzheimer. Si pensáramos en enfermedades que dependen en gran medida del avance de los años, podríamos tomar algunas enfermedades neoplásicas. Si pensáramos en los desórdenes estructurales asociados a cambios en el envejecimiento, uno de los más claros sería los procesos artrósicos. Si pensáramos en enfermedades comunes, pensaríamos en estas comorbilidades. Hablamos de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, o hablamos de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Tenemos una gran cantidad de enfermedades, de comorbilidades que se van a relacionar y van a interactuar para hacer de nuestro adulto mayor una persona frágil.
y nuestra labor y nuestro trabajo es hacer que los años de independencia estén la mayor cantidad de tiempo posible. Características. Si hablamos de características frecuentes, comunes, sencillas, tenemos que la frecuencia de las consultas médicas de los mayores son más en cantidad que en referencia a los adultos. Hay estudios que indican que es el doble, que es hasta 4 veces más las visitas que dan los adultos mayores. Luego, si hablamos de las hospitalizaciones, son más frecuentes. Y estas hospitalizaciones traen de por sí intervenciones que pueden ser para evaluación o para tratamiento. Trae también lo que son los gastos de hospitalización o de institucionalización, así como el uso de fármacos. Es un gran tema económico por el que los adultos mayores cursan, y es una de las poblaciones que más dinero demanda de los sistemas de salud. A mayor edad existe un mayor riesgo de enfermar, eso es evidente en todas las poblaciones, pero también tenemos gran capacidad para poder reducir esos riesgos. No siempre los síntomas corresponden al sistema afectado. Y vuelvo a lo mismo, al tener gran cantidad de comorbilidades, muchas veces lo que se afecta es el sistema o es el aparato más vulnerable. Por citar solamente un ejemplo, en algunos casos observamos síndromes confusionales en adultos mayores que se deben a causas renales. No es infrecuente la existencia de varias causas tras un síntoma. Muchas patologías en los adultos mayores pueden desencadenar en un cierto síntoma, y lo difícil de esto es llegar a un proceso correcto para poder diagnosticarlo. Muchas veces son infravalorados. Por eso, lo que quiero plantearles para esta exposición son signos de alarma. Vamos a tomar el estado de confusión aguda, la depresión, caídas, incontinencia, retención aguda de orina, entre muchas. ¿Por qué les digo como signos de alarma? Porque la gran mayoría de veces estos son infravalorados. Tanto así que los especialistas en las consultas médicas, por ejemplo, no le preguntan a los adultos mayores sobre las caídas, ni los adultos mayores evidencian las caídas que han tenido, a menos que vayan a una consulta por una lesión directamente relacionada con una caída. Luego, si pensamos en depresión, pensaríamos que, bueno, pues es un adulto mayor que ha perdido a su esposa, que ahora vive solo, está institucionalizado, así que es normal que él esté deprimido. Pues bueno, por la depresión que usamos todos. Y es frecuente, pero no es normal, por lo cual debemos derivar a estos pacientes hacia el especialista correcto para poder la causa de la depresión. Y saben que todo tratamiento en el adulto mayor es parte del equipo interdisciplinario de la salud. Todas las especialidades de nuestro campo de acción vamos a incidir positivamente en esta población. Las incontinencias urinarias, como pensamos de repente que la persona mayor ya debe tener algún problema, porque sabemos que las incontinencias son de tipo obstructivo, de tipo farmacológico. Y comúnmente pensamos que es normal que un tema prostático genere incontinencia y lo pasar y lo ideal es derivarlo al correcto profesional. Lo que les dije sobre las comorbilidades geriátricas, que serían el mayor determinante de los estados de salud en el adulto mayor. La estadística es clara y es evidente. El 80% de los adultos sobre 65 años van a presentar una comorbilidad. Comorbilidad como puede ser la hipertensión, que en general se presenta en el 50% de la población, que puede ser la diabetes, que se presenta en un 30%, o los procesos artrósicos, que son un 33%. De los adultos mayores que presentan una comorbilidad, el 50% de ellos puede presentar tres comorbilidades, y a mayor cantidad de comorbilidades es un adulto mayor más vulnerable, más frágil. En los adultos mayores, lo más importante es el diagnóstico y el manejo de los problemas de la salud, por lo cual relacionamos que la intervención pronta, adecuada, nos puede llevar hacia mantener la funcionalidad de este grupo etario. Características más específicas de las enfermedades. Todavía no estoy llegando a ninguna enfermedad, sino estamos dando un marco general de lo que podríamos encontrar. Y una cosa importante es que no siempre la enfermedad producirá síntomas.
La gran mayoría de los síntomas son leves o no son tomados en cuenta. Y el adulto mayor acude a las consultas médicas o a las evaluaciones de exámenes auxiliares o a la consulta fisioterapéutica cuando ya el problema y la lesión o el disturbio está muy avanzado. Hay una polipatía, hay una gran cantidad de patologías que van a acompañar a esta población, por lo cual es difícil poder diferenciar cuál es la que generó esto. Y hay también atipicidades de los cuadros clínicos. Si tengo un adulto mayor en el cual se presentan alteraciones del equilibrio, déficit muscular, déficit funcional, alteraciones sensoriales, desentrenamiento, tengo un adulto mayor que es más propenso a sufrir una caída. Y una caída, señores, es uno de los factores que más marcan dependencia en el adulto mayor. Como les dije, un 30% cae. Y de los que caen, luego desarrolla un riesgo a caer. Ese riesgo a caer genera limitación de la movilidad. Esa limitación de la movilidad genera más riesgo de caer. Y ese mayor riesgo genera más miedo y generamos un círculo vicioso patológico. También, si tengo un adulto mayor que tiene riesgo de caer, como un cuadro negativo para su salud, un adulto mayor tiene una comorbilidad, que es osteoporosis, esa comorbilidad podría llevarme hacia un problema de fractura de cadera. Esa fractura de cadera lleva definitivamente hacia institucionalización, con los grandes costos económicos, y también tengo en cuenta que los institucionalizados y operados por fractura de cadera, el 4% fallecen en el año posterior al trauma. Solamente un tercio de esos adultos recuperan un nivel funcional al que tenían antes. Y acá les hablo de una caída, de una comorbilidad como la osteoporosis, de un suceso y de una fractura de cadera, de institucionalización y de todo lo que va a cambiar hacia el futuro en nuestra población. Por eso, trabajar no solamente pensando en el ahora, sino pensando en lo que podría generar sobre esta población, sobre la enorme incidencia y la enorme responsabilidad que tenemos por el cuidado de los adultos mayores. El diagnóstico suele ser retardado. Como hay muchas causas, hay muchos factores, comúnmente el clínico dice, bueno, esto podría ser, vamos a atacarlo por este lado, hasta que según exámenes auxiliares podamos tener una idea más clara del problema. Por eso el diagnóstico se retarda. Luego hay las falsas presunciones, que el adulto mayor cree que es normal, que la familia no le toma atención, que pensamos que son características comunes y normales en esta población. Tenemos un deterioro rápido sin el tratamiento adecuado, lo cual es normal en ver adultos mayores con una patología que no se trató o que simplemente al tiempo la genera una patología mucho mayor. La frecuencia de complicaciones secundarias y la convalecencia prolongada, que en lo particular es un tema bastante frustrante, porque nos gustaría que nuestras intervenciones en nuestros adultos, con la mayor posible, en un tiempo corto, pero lamentablemente la capacidad de los adultos para poder va a tener va a necesitar grandes intervenciones de gran coste, de gran pureza, otra vez en la importancia de la intervención precoz, de la prevención. Ahora quiero hablarles sobre algunas enfermedades. Vamos a hablar de enfermedades comunes. Mi intención no es hacerles una superexposición clínica, mi intención es tomar los signos de alarma, poder reconocer, poder derivar, poder cuidar. Tenemos como primer caso la enfermedad cerebrovascular, que es uno de los principales problemas de salud y es uno de los primeros problemas de salud a nivel mundial, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En las mujeres continúa siendo la primera causa de muerte. En los hombres ya es la tercera, luego de problemas cardíacos y de problemas crónicos pulmonares. Como bien sabemos todos, esto causa un trastorno circulatorio que afecta de manera transitoria ciertas áreas cerebrales y tiene un origen isquémico o un origen hemorrágico. Esta situación debe denotar de nosotros una intervención y una actuación rápida y precoz. Debemos saber cuáles pueden ser estos síntomas o signos de alarma para dirigir a los pacientes. Por ejemplo,
Si pensamos en síntomas natural, podríamos leer que es la debilidad o el adormecimiento de un brazo o de una pierna, la confusión o la dificultad para la pérdida de la coordinación, el dolor intenso de cabeza como uno de los principales marcadores, problemas para ver con un ojo o la parálisis facial pueden ser indicativos de que está ocurriendo algún incidente cerebrovascular. No es nuestra función tratarlo, es nuestra función derivarlo a una unidad de cuidados rápidamente. Por eso, la medicina clínica y los internamientos muestran mucha mejoría siempre y cuando cuenten con de rehabilitación. La intervención precoz de rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos les da a estos adultos mayores mucha ventaja en relación a los que no han tenido esta suerte de contar con un tratamiento precoz de rehabilitación, siendo la rehabilitación física, la terapia física, uno de los principales pasos en el enrumbamiento de nuestros pacientes. Un manejo inicial y cuidados generales, como son los cambios de cúbito, evitar el decúbito supino, evitar las úlceras por presión. Son cuidados de enfermería que nos van a ayudar muchísimo hacia una correcta funcionalidad final. Las complicaciones son como las que les comenté, las caídas. Si tenemos una deprivación sensitiva, si tenemos una falta de coordinación, una disminución de la fuerza, alteraciones propioceptivas, de sensibilidad, estado con desorientación, mala alimentación, cosas que se van a ver en el adulto mayor, pues puedo pensar en caídas y debo pensar en caídas. Y nosotros tenemos que incidir en cómo prevenir en esas caídas, en cómo trabajar como equipo para poder disminuirlas. Tengo las úlceras por presión, las infecciones urinarias por la retención que ocurre, y sabemos que el paciente que hace úlceras, que genera infección urinaria, tiene gran probabilidad de fallecer. La depresión, el delirio, el hombro doloroso, las convulsiones, tenemos muchas cosas por tratar. Otra de las principales a nivel neurológico es el Parkinson. Es el segundo proceso neurodegenerativo más prevalente. Su origen es multifactorial y se debe a una pérdida de las neuronas dopaminérgicas o de sustancia negra. Entonces, como no es una exposición neurofisiológica, hay síntomas claros, hay síntomas motores que vamos a ver en nuestros pacientes para poder prevenir, para poder tratarlos, para poder conducirlos. La incidencia comúnmente aparece desde los 60 y aumenta hacia los 90 años, teniendo un corte en ese momento. Y hay síntomas claros, inclusive hay síntomas premotores, síntomas que se dan previamente. Se dice que la pérdida de estas neuronas se da hasta 10 años antes de la declaración del Parkinson, y que ya es cuando se ha perdido el 60% de las neuronas, que recién vamos a encontrar síntomas motores, por lo cual esta enfermedad es progresiva en el tiempo. Entre los síntomas premotores, uno no tiene mucha especificidad, no es muy fiable, no es confiable, pero observa. Son los movimientos involuntarios nocturnos durante el sueño profundo. Como le digo, se puede preceder 10 años a la enfermedad del Parkinson. Tenemos síntomas motores. Ya lo ven todos, y uno de los principales es el temblor en las manos, como pueden ver ustedes en la imagen. Y ese es quizá en lo que más nos fijamos y que de manera muy observativa notamos en los pacientes y decimos, mira, él puede padecer de Parkinson o él padece Parkinson erróneamente, porque también se relaciona con otras patologías. Pero en lo que estamos, que es en Parkinson, el temblor en reposo tiene una frecuencia baja, de 4 a 6 movimientos por segundo. Aparece en actividades complejas, disminuir en el sueño o puede disminuir en actividades en las que el paciente preste mucha concentración para la realización. Tenemos la rigidez que tiene de por medio el signo de la navaja, el signo de la rueda dentada. El paciente genera un aumento del tono que cuando se lleva un miembro hacia la movilización, el miembro suelta como que por partes, como que tuviera engranajes de por medio. La bradicinesia y la acinesia. La acinesia es la dificultad de iniciar un movimiento, y la bradicinesia es la dificultad de poder detener ese movimiento. El movimiento es continuo. Por eso vemos esa marcha de nuestros adultos mayores con Parkinson,
Es difícil de iniciar y se van, y puede llevarlos hasta caídas. Y si hablamos de caídas, vamos a volver a lo que ya les dije, diapositivas atrás, y tenemos otras comorbilidades. Tenemos, por último, síntoma motor e inestabilidad postural. Esta inestabilidad postural es la que lleva hacia adelante, problemas flexores, problemas digestivos, respiratorios, es una de las últimas fases o uno de los últimos síntomas motores que van a afectar a estos pacientes. Otro importante que he considerado es la osteoporosis. Es una enfermedad sistémica del esqueleto. Se manifiesta por una pérdida de la masa ósea y por una alteración de la arquitectura. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un hueso poroso y un hueso no tan poroso. La osteoporosis. En los últimos años se le da mayor importancia a la fragilidad ósea, en el sentido de que la fragilidad ósea se define como la poca resistencia que va a tener un hueso hacia un impacto externo para evitar una fractura. En esta patología, el sexo femenino es el más alterado. Vean en esta tabla sobre de la osteoporosis, vemos que en las chicas de 50 a 59 años, el 14.8% puede tener osteoporosis. Y en las mayores de 80 años, el 70% lo va a presentar. Es altamente, tiene una gran prevalencia en mujeres. La clasificación, tenemos osteoporosis primarias y secundarias. Las secundarias se refieren a otras enfermedades que no son objeto de esta exposición. La primaria, tengo dos tipos. La posmenopáusica, es el tipo 1, que se da de los 50 a los 75 años, que es de alto recambio, hay degeneración y hay remodelación ósea rápida, mientras va degenerando, y se debe a, comúnmente, como hablamos de un tema posmenopáusico, hablaríamos a un déficit del estímulo de estrógenos. En mujeres y en varones la relación es de 6 a 1, siguen siendo más vulnerables las mujeres. La pérdida anual de masa puede ir de un 2 a un 3% durante años. Y miren que esto puede empezar desde los 50 años. Entonces pensamos que una mujer de 60 años puede perder 30% de su consistencia ósea, lo cual es un montón. Y puede llevar a las fracturas vertebrales. Ya de tipo 2 o tipo de 5 años, ya hay baja actividad enzimática ósea. Y comúnmente es una deficiencia en la ingesta de metales. Y ya los números y hombres ya se van nivelando. La densitometría ósea sigue siendo la prueba diagnóstica más fiable y más clara para estos estudios. Y se sugiere que en adultos que van envejeciendo en los años, se planteen pruebas cada 2 años para poder llevar una correlación sobre la evolución de una posible osteoporosis. Y si yo les digo consecuencias, les digo, ¿cuál puede ser la consecuencia de la osteoporosis? La consecuencia más notoria, y entre las fracturas, ¿cuál es la más notoria? La fractura de cadera. Y vuelvo otra vez a un mismo cuadro con muchas causas. La osteoartrosis, que es uno de los principales problemas por los cuales los pacientes nos consultan en rehabilitación. Ya saben que son cambios degenerativos articulares, que tienen factores. Algunos son propios de la edad, algunos vienen evolucionando con actividades que esta persona ha tenido durante la vida. Entre los factores o factores nutricionales tenemos, el paciente va para la consulta y nos pregunta Flórica, ¿por qué la artrosis? La gran cantidad de veces, siendo sinceros, no tenemos forma de decirle por qué. Yo puedo pensar que es un problema estructural, un problema biomecánico, un problema alimenticio. Causas. Nuestro objetivo final es mostrar esa disfunción, esa alteración que podría generar una disfunción en nuestros pacientes y encaminarlo. Si pensamos en obesidad, podría pensar que el aumento del peso sobre una articulación puede generar más cargas que me fracturen el cartílago o que lo lesionen. La ocupación, por más que sean actividades suaves pero repetitivas, también puede generarla. Muchas veces esas señoras que vienen con cervicalgias crónicas y a la radiografía evidencian rectificación cervical con problemas osteoarticulares degenerativos, y le preguntan, ¿usted en qué trabaja? No, que yo era ama de casa y mi actividad o mi hobby era tejer.
y la postura de la cabeza hacia abajo, por grande tiempo, pendiente de los brazos y con la actividad de los trapecios muy fuerte, nos lleva a esas rectificaciones y hacia desgastes. Es decir, no hace falta un gran peso, una gran carga, una gran obesidad para generar osteoporosis. Puede ser una actividad tan sencilla y repetitiva como tejer. En el sexo, las mujeres siguen siendo un poquito más afectadas, más que nada para la de manos y la de rodilla, y en caderas ya las artrosis se pueden nivelar entre hombres y mujeres. La densidad mineral ósea es un factor que también juega en contra de la osteoporosis, porque si el hueso es más denso, es más duro, es menos maleable, la carga que va a haber sobre las articulaciones va a ser mayor, pudiendo generar desgaste en ellas. En esta área positiva vemos, bueno, les evidencio las manifestaciones clínicas, que la primera es el dolor. Viendo esta placa radiográfica podemos pensar en por qué el dolor. La rigidez articular y viendo la placa podemos deducir por qué. Y este dolor más esta rigidez articular que comúnmente como signo patognomónico es durante las mañanas, y según el movimiento, según en que el adulto mayor se levante, haga su aseo diario, camine a tomar desayuno, regrese, esta rigidez articular disminuye por la actividad de las articulaciones y la entrada en calor. El dolor se manifiesta comúnmente a la actividad que somete a estrés a estas articulaciones. Y si sumo dolor más rigidez, voy a encontrar incapacidad funcional, que es, como les dije hace muchas diapositivas, contra lo que estamos luchando, contra los déficits y las incapacidades funcionales. Quiero agradecer la ponencia, disculpen, rápida, espero haber sido claro, con esta imagen que marca los últimos años de mi formación, los últimos años que me llevaron a ser especialista, que es en lo más intenso y lo más bonito que tenemos con el adulto mayor, que son, a mi humilde parecer, las intervenciones grupales. Este es un grupo de adultas mayores que llevó actividad física por 6 meses, se dieron muy buenos cambios en el estudio sobre equilibrio, marcha, y de paso invitarlos a la exposición que voy a tener dentro de 2 semanas, que es sobre estos temas. Espero darles muchas luces sobre esto, así como las exposiciones de los colegas y maestros míos que vienen después. Como dicen, todo es muy interesante, todo es para nosotros y con el único objetivo de compartir y ser profesionales más eficientes hacia el trabajo en el adulto mayor. De verdad, muchas gracias. Ha sido para mí un honor y un gusto. Gracias. Bueno, licenciado Jara, verdad que muchísimas gracias más bien a usted y muchísimas gracias a todos ustedes por sus ponencias. Todas han sido muy interesantes. Todas las ponencias nos han permitido conocer un poco más sobre nuestros adultos mayores y las posibilidades y los cuidados que debemos, o las previsiones que debemos tomar. Eso es muy, muy importante para mejorar la calidad de vida y salud de nuestros adultos